生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo final. Puedo entender por qué tienes esas dudas. Sin embargo, la situación que todos temían no se produjo. Incluso ante el duro interrogatorio de Batman, el monitor no mostró el más mínimo indicio de enojo. En cambio, mantuvo su sonrisa, como si todo estuviera dentro de sus expectativas y control. Porque no eres el único. A lo largo de los universos infinitos, hay innumerables seres como tú, sumidos en la misma profunda confusión. Tan pronto como terminó de hablar, el monitor de repente agitó su mano derecha. En un instante, todos sintieron que el mundo a su alrededor cambiaba dramáticamente. Fue como si hubieran llegado a un lugar completamente diferente y especial. ¿Dónde estamos? Clark miró a su alrededor, al entorno desconocido, y luego volvió su mirada hacia el monitor, haciendo la pregunta que todos tenían en mente. Este es el principio del tiempo, un lugar que no se ve afectado por la energía antimateria, respondió el monitor en voz baja, sin darles tiempo a reaccionar antes de volver a agitar el brazo hacia el frente. Zumbido. De repente, con un estallido de luz deslumbrante, innumerables figuras familiares y desconocidas aparecieron en el vasto espacio que los rodeaba. ¿Dónde está esto? ¿Quién eres? Evidentemente, los que habían aparecido estaban tan confundidos como Clark y los demás. Miraron a su alrededor con asombro antes de notar todos los rostros desconocidos y no pudieron evitar preguntar dónde estaban. Bruce, ¿eres tú? Mientras Batman continuaba observando los alrededores, observando las figuras parpadeantes y desconocidas, un joven que llevaba una máscara verde se le acercó de repente y gritó sorprendido. ¿Te conozco? Batman miró fríamente al recién llegado. En su memoria, no recordaba haber conocido jamás a esa persona. Soy Dick Grayson, respondió emocionado el joven, presentándose. Grayson. Los Grayson voladores. Los mataron y el rostro de Batman se volvió pensativo cuando el nombre desencadenó recuerdos. Así es. Pero en mi universo, después de que mataran a mis padres, me adoptaste y me entrenaste para ser tu compañero. Qué curioso, ¿verdad? Ya tenemos más o menos la misma edad y Dick parecía emocionado de conocer a un Batman que parecía tener su misma edad. Padre, ¿de verdad eres tú? Mientras ambos conversaban, otra figura apareció cerca, esta vez una mujer increíblemente hermosa. ¿Y tú eres? Preguntó Batman, desconcertado por su presencia y sin entender por qué lo llamaba padre. Soy Elena Wayne. Probablemente no me conozcas y Elena, ¿eres su hija? Batman miró fijamente a la mujer, con la sorpresa registrada en su rostro mientras parecía ahondar en otro conjunto de recuerdos. Sí, soy tu hija y de Catwoman. Realmente te pareces a ella y Batman no sabía muy bien cómo procesar todo esto, pero solo podía maravillarse. En un multiverso infinito, realmente había infinitas posibilidades. Y en ese momento, al aparecer numerosas figuras de diferentes universos, muchos comenzaron a ver rostros familiares. Se dieron cuenta de que en varios universos alternativos existían diferentes destinos y posibilidades para ellos. Mientras conversaban, maravillándose de la asombrosa naturaleza del destino, el monitor, que había convocado a individuos de todo el multiverso, habló lentamente a la multitud. Me imagino que todos están muy confundidos sobre por qué los trajeron aquí de repente. Primero, permítanme presentarme. Soy un monitor. La historia de mi pueblo supera con creces cualquier cosa que puedan imaginar. Desde antes de que naciera cualquiera de sus mundos, mi gente ha estado observando y registrando los eventos de sus universos sin interferir jamás. Sabemos todo lo que sucede en cada universo. La voz del monitor era tranquila mientras explicaba su papel y la historia de su pueblo. Una tarea noble, estoy seguro. Aquaman se burló con evidente sarcasmo. SHH.
La Mujer Maravilla se llevó un dedo a los labios, indicándole que permaneciera en silencio. Pero una crisis de magnitud aterradora está a punto de estallar. No tuve más remedio que romper mi juramento sagrado. La razón. Esta catástrofe podría llevar a la destrucción total de todo el multiverso. Mientras el monitor hablaba, su expresión se tornó sombría. En algún momento, un extraño dispositivo apareció a su lado. Un ojo rojo flotando en el vacío, observando a todos los presentes. El monitor levantó suavemente su mano derecha. El ojo flotante se disolvió en diminutas partículas, liberando brillantes rayos de luz que se expandieron hacia afuera. Mirar, zumbido. En un instante, rayos radiantes de luz envolvieron todo el espacio, proyectando escenas de varias tierras a través del multiverso sobre ellos. La mayoría de ustedes ya deberían saber que su universo coexiste con realidades alternativas en otros universos. Pero recientemente, llegué a una conclusión aterradora. Un evento catastrófico está a punto de arrasar todos los universos. Mientras el monitor hablaba, su mirada estaba fija en la multitud, cuyos rostros mostraban incredulidad y conmoción. Muestra la forma de onda, ordenó al vacío. Como desees, monitor. Respondió una voz mecánica. Las proyecciones del multiverso a su alrededor cambiaron rápidamente, mostrando finalmente una escena vibrante de la Tierra. Una ola observable de energía antimateria, enorme en escala y destrucción, mucho más allá de lo que cualquiera de ustedes podría imaginar. Una enorme barrera azul, como un escudo colosal, apareció alrededor de la floreciente proyección de la Tierra. Avanzará con fuerza imparable, borrando todo a su paso. A medida que el monitor continuaba, la barrera azul comenzó a expandirse, devorando todo a su paso. Las vibrantes escenas de incontables universos y mundos fueron aniquiladas al paso de la ola, sin dejar rastro. La magnitud de la destrucción era inimaginable. Esto no puede ser real. La mayoría de las personas reunidas no tenían conocimiento previo de esta crisis inminente, y al escucharlo por primera vez, quedaron completamente conmocionados. Nada es imposible. Esta crisis es lo suficientemente poderosa como para borrar todos los universos conocidos. No hay ninguna manera de detener esto. Una figura vestida con una armadura roja y dorada, con un rayo en el pecho, no pudo evitar gritar la pregunta. Sí, la hay. Los he reunido aquí porque alguien ya ha encontrado la manera de salvar el multiverso. El tono del monitor se mantuvo firme mientras examinaba a la multitud y luego reveló la verdad sin dudarlo. ¿Qué? ¿Una forma de salvar el multiverso? Es increíble. Muchos inmediatamente se llenaron de esperanza al escuchar esto, ya que se preocupaban profundamente por sus propios universos y no querían verlos, junto con sus seres queridos, destruidos por este repentino desastre. De hecho, los reuní a todos por una razón importante: trabajar juntos y detener esta catástrofe, para salvar las realidades de sus universos. La voz del monitor se hizo más pesada, como si la enorme carga de salvar el multiverso ahora pesara sobre los hombros de todos. Salvar el universo no fue una tarea fácil. Espera, ¿por qué deberíamos confiar en ti? Pero no todos quedaron convencidos con las palabras del monitor. Al fin y al cabo, los habían traído allí contra su voluntad, a un lugar desconocido. No era fácil creer lo que les decían. ¿Quién puede decir que esta supuesta crisis del multiverso no es parte de su propio plan para conquistar todos los universos? ¿O que toda esta catástrofe no fue causada por ti en primer lugar? La repentina voz de disenso sembró la confusión entre la multitud. Incluso quienes habían empezado a creer en el monitor comenzaron a albergar dudas. Al fin y al cabo, esta crisis había aparecido demasiado de repente. Fue como si un día despertaras, fueras a trabajar como siempre, solo para que un compañero te dijera que el mundo se acababa. La brusquedad del suceso lo hacía difícil de aceptar o creer. Es normal tener dudas, dijo con calma el monitor. Pero la crisis es muy real. Antes de que el monitor pudiera responder más, otra figura dio un paso adelante y le habló al grupo en un tono serio. ¿Y tú eres?
Algunos reconocieron al hombre por su vestimenta, pero muchos todavía lo encontraron desconocido. Soy Barry Allen, Flash, y he viajado a través del multiverso. Puedo confirmar que todo lo que acaba de decir el monitor es cierto. Una poderosa ola de energía antimateria está barriendo las realidades del multiverso. De hecho, innumerables universos ya han sido consumidos por esta ola de antimateria, borrados por completo. Barry sabía muy bien que la energía antimateria seguía expandiéndose, devorando todo a su paso. Y el tiempo se agotaba. Ahora no era el momento de sospechar ni de perder el tiempo. Necesitaban unirse y luchar por la supervivencia de sus universos. Flash. He oído hablar de ti, pero ¿cómo podemos estar seguros de que no estás obedeciendo sus órdenes y tratando de engañarnos? Aunque el testimonio de Barry convenció a algunos, otros permanecieron escépticos. Si la palabra de Barry no es suficiente, déjame demostrarlo. De repente, Superman flotó en el aire y su poderosa presencia respaldó la afirmación de Barry. Superman. Él también lo confirma. Si Flash era simplemente un nombre que la mayoría había escuchado de pasada, entonces Superman era una leyenda, un ícono entre los héroes. Cuando Superman dio un paso adelante para validar la crisis, casi todas las dudas restantes comenzaron a desvanecerse. Por mucho que quisiera que todo esto fuera solo un malentendido, me temo que debo confirmar que la advertencia del monitor es cierta. Mientras la multitud se quedaba en silencio, Batman también dio un paso adelante, con expresión grave. Las escenas de la destrucción de la Tierra que nos acaba de mostrar el monitor no son solo una simulación. Son imágenes reales de un universo destruido por la energía antimateria. Puedo decirlo con certeza porque lo presencié de primera mano. La aterradora visión de un universo entero consumido por antimateria. Hasta el día de hoy, esas imágenes horribles permanecen grabadas en mi mente. Cada vida perdida y nunca podré olvidarla. La voz de Batman era solemne, cargando con el peso de la destrucción que había visto. Sin embargo, en nuestros incansables esfuerzos, finalmente descubrimos una manera de detener esta crisis y salvar los universos restantes. Y por eso los hemos reunido a todos aquí. Porque necesitamos su ayuda. Las realidades del multiverso necesitan de todos ustedes para ayudar a salvarlas. Las palabras de Batman fueron duras, pero contenían un rayo de esperanza. ¿De verdad han encontrado la manera de salvar el universo? Pero necesitan nuestra ayuda. ¿Es cierto? ¿Podemos realmente detener la destrucción y salvar nuestros universos? En ese momento, muchos que habían estado aterrorizados por la amenaza de aniquilación comenzaron a sentir una chispa de esperanza después de escuchar las palabras de Batman. Sí, si trabajamos juntos y seguimos el plan de construir resonadores de frecuencia universal en todos los universos restantes, continuó Batman. Entonces tendremos la oportunidad de salvar las realidades y el futuro de cada universo antes de que la ola de antimateria lo destruya todo. Al ver que la esperanza regresaba a sus rostros, Batman no pudo evitar compartir su emoción. ¿Podemos realmente salvar nuestro universo en medio de esta crisis? Aunque Batman les aseguró firmemente a todos, no pudieron evitar sentir dudas en ese momento. Aunque se preguntaban si podrían soportar la crisis y salvar su universo, todo lo que podían hacer ahora era seguir el plan y acariciar la última esperanza que tenían de salvar el mundo. Y así, bajo el mando de la Liga de la Justicia, innumerables héroes de los universos supervivientes siguieron órdenes. Pronto, bajo la manipulación del monitor, numerosos portales que unían sus respectivos universos comenzaron a aparecer en esta área especial. Hasta aquí se transportaron recursos inagotables. Todos comenzaron, de manera ordenada, a construir dispositivos especiales en sus respectivos universos de acuerdo al plan. Dispositivos que sincronizarían las vibraciones de todos los universos a la misma frecuencia. Si no fuera por su ayuda, a nuestro ritmo original, nunca habríamos completado este plan masivo antes de que la energía de la antimateria consumiera todos los universos supervivientes. Al observar las muchas figuras ocupadas, los miembros de la Liga de la Justicia que formaban parte del plan anterior no pudieron evitar suspirar de alivio.
si no fuera por el momento crítico en el que el monitor apareció de repente y utilizó su extraordinario poder para reunir a los héroes de los universos supervivientes para ayudar a llevar a cabo el plan, nunca habrían logrado completar los preparativos antes de que todo fuera destruido por la energía antimateria. Aún así, todavía siento que esto no es tan simple como parece. A pesar de todo, Batman mantuvo una expresión de preocupación en su rostro. Observó a la multitud antes de dirigir la vista al monitor distante, de pie en una plataforma alta, supervisándolo todo. No podía quitarse de encima una extraña sensación. Bruce, ¿qué te preocupa? Clark, sintiendo las emociones de Batman, preguntó. No estoy seguro. Todo parece ir bien, pero tengo la sensación de que hay una trama más profunda escondida tras esta crisis. No era que Batman desconfiara por completo del monitor. Simplemente presentía que en esta crisis podría haber algo más en juego de lo que ellos sabían. En cuanto al monitor, parecía que todavía había cosas que no había explicado completamente. Y las sospechas de Batman sobre el monitor no obstaculizaron su plan. Gracias al esfuerzo colectivo de los héroes de todos los universos supervivientes, la construcción de los dispositivos de resonancia universal, una tarea que podría haber llevado años, se completó en tan solo unos días. A estas alturas, se habían erigido enormes torres metálicas en innumerables tierras a lo largo de muchos universos. Estas torres, que representan la cúspide del avance tecnológico, tenían un propósito singular. Reunir energía de todos los universos y unificarlos en un solo todo. Y este único propósito sería suficiente para salvar a los universos de la crisis de la antimateria. Lo logramos. Por fin está hecho. Cuando se completó la última torre del último universo sobreviviente, estallaron vítores de emoción entre todos los involucrados en el esfuerzo. La fuerza está en los números, es innegable. La unidad es la fuerza más poderosa. Todos se maravillaron de cómo la unidad les había ayudado a combatir la crisis y salvar sus universos. Pero ¿y lo que construimos parece tan simple? ¿De verdad podrá resistir una crisis tan aterradora como esta? A pesar del entusiasmo, algunos no pudieron evitar preguntarse si una estructura aparentemente tan simple podría realmente defenderse de una crisis que destruyera el universo. Sí, ¿puede nuestro plan realmente ser infalible? En ese momento, no solo quienes desconocían todos los detalles del plan albergaban dudas. Incluso algunos miembros de la Liga de la Justicia, que habían participado en cada paso, no podían evitar sus inquietudes sobre el éxito del plan. En teoría, nuestro plan debería funcionar perfectamente. Cyborg, uno de los arquitectos clave del plan, tenía plena confianza en su diseño. Pero no existe el éxito garantizado. Ningún plan es infalible. Así es. Nada en el mundo es 100% seguro. Ahora solo nos queda intentar que todo sea lo más perfecto posible. Batman, reprimiendo su inquietud inicial, supo que ya no había vuelta atrás. Tenían que lograr que el plan triunfara, pasara lo que pasara. Barry, de ahora en adelante, todo depende de ti. Todas las miradas se volvieron rápidamente hacia Barry, porque aunque los preparativos estaban hechos, el paso más crítico del plan aún dependía de él. Tranquilos, todos. Lo daré todo para salvarnos a todos y a cada universo. Barry, al ver las miradas expectantes de todos sobre él, asintió resueltamente sin dudarlo. Luego miró hacia el monitor en la plataforma distante. Y para su sorpresa, el monitor pareció percibir su mirada y lo miró a los ojos. En ese momento, Barry leyó algo en la mirada del monitor. Una emoción oculta. Aunque me cueste la vida, estoy dispuesto a pagar el precio. Sintiendo el sentimiento tácito en la mirada del monitor, Barry ya se había preparado para el peor resultado. Tal como le había advertido anteriormente el monitor. Tu vida puede ser el precio para restaurar la armonía en el universo. Con todos los preparativos completos, bajo la atenta mirada de héroes de todo el multiverso, Barry caminó solo hacia la plataforma que simbolizaba el honor y la convicción. ¿Estás realmente listo? El monitor preguntó mientras observaba a Flash acercándose, aparentemente haciendo una confirmación final. Por supuesto. Me he estado preparando para este momento toda mi vida.
En los ojos de Barry, arcos de relámpagos parpadearon, mientras la fuerza de velocidad dentro de él aumentaba sin control, volviéndose cada vez más activa. Entonces todo está en tus manos. El monitor asintió con calma y, con un gesto de la mano, una luz brillante llenó el entorno. Innumerables partículas convergieron rápidamente en la plataforma frente a él. Bajo las miradas atónitas de todos los presentes, una colosal cinta cósmica fue tomando forma poco a poco ante ellos. Esta es una cinta de correr multiverso que creé especialmente para ti. Posee un poder increíble, capaz de conectarse a la fuente de la fuerza de la velocidad a través de todo el multiverso. Sostendrá y completará el plan que has puesto en marcha. La expresión del monitor permaneció inalterada de principio a fin, como si la crisis del universo no significara nada para él. El éxito o el fracaso del plan para salvar el universo no parecía afectarle. Una vez construida la cinta cósmica, se hizo a un lado, dejando la posición central de la plataforma únicamente para Barry. Sin dudarlo, Barry se subió a la enorme cinta de correr, mientras todos los ojos estaban fijos en cada uno de sus movimientos. ¿Podrá realmente tener éxito? En ese momento, casi todos los héroes estaban concentrados en las acciones de Barry. Algunos lo conocían, sabían de Flash. Otros nunca habían oído hablar de él y desconocían por completo su existencia. Pero ahora, todos depositaban sus esperanzas en Barry. Todos rezaban por su éxito, por su salvación, por la de toda la realidad del multiverso. Por todos ustedes, por todos los universos, aunque me cueste la vida, no retrocederé ni me rendiré. De pie en la cinta cósmica, Barry respiró hondo. Su mirada recorrió la multitud de héroes, conocidos y desconocidos, que se encontraban abajo, como si intentara grabar sus rostros en su mente en ese fugaz instante. Luego, lentamente, se puso la máscara, con una expresión resuelta. En un instante, la fuerza de la velocidad en su interior cobró vida, crepitando arcos de relámpagos danzando a su alrededor. El tiempo pareció congelarse. Las expresiones de todos los presentes se congelaron en ese instante, mientras el inmenso poder de la fuerza de la velocidad sobrepasaba el tiempo y el espacio, irradiando desde el origen mismo del tiempo, ardiendo con una energía inimaginable capaz de abarcar todo el multiverso. Barry, corre. Dentro de su mente, Barry se dijo esas palabras a sí mismo. Las palabras que lo llenaron de emoción y determinación. Al instante siguiente, el inmenso poder de la fuerza de la velocidad, que se había estado acumulando, estalló en su interior. En un instante, se convirtió en una mancha casi invisible, acompañada de un relámpago brillante, mientras corría a una velocidad increíble en la cinta cósmica. Esta, es la verdadera velocidad de Flash. En ese momento, los movimientos de Barry alcanzaron una velocidad tan extrema que incluso su figura parecía borrosa e intangible. A simple vista, era casi imposible verlo. Incluso a Superman, uno de los seres más fuertes, le costaba seguir con precisión los movimientos de Barry mientras corría a una velocidad vertiginosa. La inmensa velocidad generaba una oleada abrumadora de fuerza de velocidad, que emanaba del cuerpo de Barry, solo para ser absorbida por la cinta de correr cósmica bajo él. De repente, extraños patrones en la plataforma comenzaron a brillar, activados por la enorme afluencia de fuerza de velocidad. Los patrones se extendieron rápidamente, alcanzando los pies de todos los presentes. Los patrones de la fuerza de velocidad cubrieron rápidamente la superficie del mundo de origen, el planeta especial que se encontraba al principio de los tiempos, y se fusionaron perfectamente con él. BZZT. En ese instante, el mundo de origen, una vez sin vida, estalló de repente con un brillo deslumbrante, como si miles de millones de universos explotaran ante los ojos de todos, desatando un resplandor cegador. ¿Qué está pasando? Innumerables voces gritaron de asombro, abrumadas por el espectáculo. La luz no se detuvo. Surgió con un poder inimaginable, superando todas las realidades, tiempo, espacio y dimensiones, extendiéndose por todo el multiverso a un ritmo imparable. Jajaja. Ahora nadie podrá impedirme devorar las realidades de universos infinitos.
Después de un periodo prolongado de consumir grandes cantidades de realidades del universo, el poder del antimonitor había crecido exponencialmente. Ahora se sentía tan fuerte que era casi incomprensible. No quedaba nadie en el multiverso infinito que pudiera impedir que lo absorbiera por completo, ni siquiera su maldito rival, el monitor, quien supervisaba y protegía los universos infinitos. Pero el proceso de consumir realidades infinitas le había quitado demasiado tiempo. Ahora que mi poder ha alcanzado un nivel tan extraordinario, es hora de devorar y acabar con todos los universos de un solo golpe. Con su poder cada vez mayor, el antimonitor había adquirido un dominio increíble sobre la energía de antimateria que controlaba. La ola de antimateria, que antes consumía lentamente universo tras universo, ahora podía propagarse a un ritmo exponencialmente mayor. De hecho, ya no necesitaba el Flash zombificado para mantener en funcionamiento su cañón de antimateria y seguir engullendo realidades infinitas. HMPH, una vez que haya completado mi plan, me ocuparé de aquellos que se atrevieron a negociar conmigo. El antimonitor aún no tenía prisa por traicionarlos. Primero pretendía acabar con todas las realidades y luego encargarse de quienes se habían atrevido a hacerle exigencias. Sin dudarlo, el ansioso antimonitor desató por completo el muro de energía de antimateria, acelerando su propagación a través de las realidades restantes de los universos sobrevivientes. Espera, ¿qué es eso? Pero justo cuando el antimonitor aumentaba la velocidad con la que su energía antimateria consumía los universos, de repente notó una poderosa y radiante oleada de energía que se extendía rápidamente desde el centro del universo hacia afuera. La aterradora energía aturdió momentáneamente incluso al antimonitor, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. No fue hasta que esa energía atravesó su pared de antimateria y continuó extendiéndose hacia el vacío que regresó a la realidad. Pero para su sorpresa, su energía de antimateria no se vio afectada en absoluto. Esta energía, parece que hay una trama más profunda detrás. Justo cuando el antimonitor intentaba darle sentido a la situación, Batman, sentado en su silla entre las figuras oscuras detrás del Superman zombie, abrió lentamente la boca y habló con voz profunda. ¿Sabes lo que está pasando? El antimonitor miró a Batman con sorpresa. Le pareció extraño que Batman pareciera saber exactamente qué estaba pasando. Es por esa silla, que le otorga un conocimiento infinito, zombie Superman, que parecía esperar esto, explicó con calma. ¿Silla? El antimonitor desvió su mirada hacia la silla negra debajo de Batman, que tenía una superficie que brillaba levemente con una luz azul. Así, cuando se formó esa silla, parece que mi energía antimateria también se fusionó en ella. Rápidamente recordó que cuando Zombie Superman había creado esa silla, parte de su propia energía antimateria había sido infundida en ella. Perfecto. Una vez que haya consumido todas las realidades del multiverso, necesitaré un trono que represente mi poder supremo. El antimonitor miró profundamente la silla de Batman, mientras una nueva idea tomaba raíces en su mente. A sus ojos, nada creado con su energía antimateria podría escapar por completo de su control. Pero por ahora, no era el momento adecuado para enfrentarlos. De lo contrario, ya habría tomado la silla. No importa, me ocuparé de esto más tarde. Todo está en mis manos. Por ahora, descubramos qué acaba de pasar. El antimonitor sabía que aún no era el momento de traicionar a sus aliados temporales, sobre todo dada la amenaza inminente que enfrentaban. No era el momento de iniciar luchas internas. Dijiste esa energía, ¿qué significa? Como parecían saber lo que acababa de ocurrir, el antimonitor no dudó en preguntarles directamente. Sentado en la silla negra, Batman no respondió de inmediato. Su actitud era fría, como si ni siquiera hubiera escuchado la pregunta del antimonitor. En cambio, desvió lentamente la mirada hacia Superman Zombie, aparentemente esperando su orden. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a ignorarme? Ser ignorado por alguien que ya debería haber sido consumido por su antimateria enfureció al antimonitor. La furia lo invadió y levantó la mano hacia Batman, que estaba sentado. Auge. En un instante, el ya vasto universo de antimateria estalló con una fuerza atronadora.
las interminables olas de energía de antimateria surgieron como un maremoto devastador y se estrellaron contra ellos. La fuerza aterradora era mucho más poderosa y destructiva que la energía que anteriormente había destruido universos enteros. Parecía que con un solo desacuerdo, el antimonitor estaba preparado para destruir a Batman y la silla en una tormenta implacable de energía antimateria. Sin embargo, incluso ante la abrumadora fuerza que lo presionaba desde todas direcciones, Batman permaneció imperturbable. Su expresión no cambió en absoluto. Era como si hubiera perdido el alma y la conciencia, sin mostrar miedo ante la muerte. Señor Mobius, ¿de verdad hay necesidad de enojarse tanto con él? Justo cuando la energía antimateria estaba a punto de aniquilar a Batman y su silla, una voz tranquila resonó. Al mismo tiempo, una energía oscura apareció repentinamente a su alrededor, envolviendo a todos los presentes y deteniendo el avance de la energía antimateria. Además, seguimos siendo aliados y nos enfrentamos a un enemigo desconocido. Sería imprudente dejar que algo pequeño provoque un conflicto interno. Quien intervino fue Superman Zombie. Ejercía un poder oscuro que impedía que la energía de la antimateria avanzara. Su voz era sincera al dirigirse al antimonitor. HMPH, está bien. Perdonaré a este insolente tonto por ahora. El antimonitor resopló fríamente y con un movimiento de su mano, la energía de antimateria, una vez caótica, se disipó en un instante. El universo de antimateria volvió a su estado normal. El antimonitor no tenía intención de iniciar una batalla contra ellos todavía. Su anterior muestra de ira fue solo una pose. Aún así, sirvió como advertencia, recordándoles que en su dominio todo estaba bajo su control y debían respetar su autoridad. Y muy bien, ahora escuchemos de qué se trataba esa extraña energía. Zombie Superman, sin mostrar preocupación por el pequeño altercado, mantuvo su sonrisa rígida y espeluznante mientras le hacía un gesto a Batman para que continuara. Sentí un poder único dentro de esa energía, un rastro de la fuerza de la velocidad. Y más allá de eso, había algo aún más antiguo, algo que trasciende el tiempo y el espacio, anterior al nacimiento del universo mismo, el origen de todo y sentado en la silla, Batman, que no había mostrado ninguna reacción incluso ante la muerte, ahora habló sin dudar bajo el mando de Zombie Superman, revelando todo lo que había sentido. Por supuesto, el propio Batman no poseía un conocimiento tan omnipotente. Pero una vez que se sentó en esa silla especial, fue como si le hubieran concedido conocimiento y sabiduría infinitos. Sentía como si los secretos del universo y más allá estuvieran ahora a su alcance. Incluso la destrucción del universo parecía estar a su alcance. La fuerza de la velocidad. Y una fuerza más antigua que el origen del universo. Repitiendo las palabras de Batman en voz baja, el antimonitor cayó en profundos pensamientos. Espera, ¿será que ese bastardo finalmente está a punto de actuar? De repente, el antimonitor recordó a su verdadero némesis. El monitor, el que había controlado durante mucho tiempo los multiversos infinitos y lo había desterrado más allá de los límites de la realidad. Sí, debe ser él. Lo sabía. Él nunca se quedaría de brazos cruzados mientras yo consumía las realidades de los universos infinitos y los aniquilaba por completo. Un juramento de no interferir jamás con la realidad. Tonterías. Aunque seres tan poderosos como ellos ya no necesitaban expulsar aire como las criaturas normales, las palabras del antimonitor reflejaban claramente su inmensa ira. HMPH, si quieres oponerte a mí, me aseguraré de que fracases. Te haré ver cómo las infinitas realidades del multiverso son absorbidas poco a poco por mi energía antimateria, convirtiéndose en el poder que usaré para dominar el universo entero. Impulsado por su creciente rabia, el antimonitor pareció perder la paciencia. Se giró y extendió sus manos hacia los universos supervivientes que aún no habían sido consumidos por la ola de antimateria. Zumbido. En ese instante, sus acciones provocaron un temblor masivo que recorrió todo el universo de antimateria. La aterradora y enorme energía de antimateria se volvió tremendamente violenta.
La ola de antimateria, que había estado avanzando lentamente a través de los universos, de repente se lanzó hacia adelante a un ritmo acelerado, precipitándose hacia las realidades restantes del multiverso. Parecía que ya no podía esperar a tragarlo todo, a consumir cada universo y borrarlos a su paso. Y al mismo tiempo, la repentina aceleración de la onda de energía de antimateria fue rápidamente detectada por el monitor, que estaba ubicado en el centro del universo, el lugar donde se originó el tiempo y todo. Su expresión, antes tranquila, finalmente cambió al fruncir el ceño. Si bien su plan anterior había progresado sin contratiempos, ahora era evidente que no podían alterar la frecuencia vibratoria de todos los universos supervivientes antes de que la ola acelerada de energía antimateria los alcanzara. Su intención era sincronizar las vibraciones de los universos supervivientes con la frecuencia de la onda de energía de antimateria. Esperen. Miren todos. La velocidad a la que la onda de energía de antimateria se propaga a otros universos parece ya normal. La proyección holográfica del universo, que el monitor había mostrado para demostrar la inminente crisis cósmica, no había desaparecido. Originalmente, su propósito era crear un sentido de urgencia, para que todos trabajaran para completar el plan antes de que la ola de antimateria impactara. Pero ahora, el movimiento acelerado de la ola había llamado la atención de alguien, provocando al instante pánico y confusión en el grupo. Monitor, ¿qué ocurre? La onda de energía de antimateria realmente se está acelerando, tal como vemos en la proyección. Este repentino y terrible desarrollo naturalmente puso ansiosos a todos los presentes, y Batman no perdió el tiempo y le preguntó al monitor con voz profunda. Sí, es exactamente como lo ves. La ola de energía de antimateria se ha acelerado al consumir las realidades de los universos, confirmó el monitor, sin ocultar la verdad. Aunque mantuvo la calma al dar la noticia, en cuanto la confirmó, se desató el caos. Dios mío. Es cierto. Aún podremos terminar nuestro plan antes de que llegue la crisis. Tal vez si estemos casi en el último paso. Quizás solo necesitemos un poco más de tiempo, y los dispositivos de resonancia que hemos instalado en los universos supervivientes empezarán a funcionar. Algunos se aferraron a la esperanza, mientras otros cayeron en la desesperación. No, aunque nuestro plan funcione, la velocidad de la onda de antimateria se ha multiplicado por varias. Eso no significa. Algunos individuos perspicaces se dieron cuenta rápidamente de que la situación distaba mucho de ser optimista. Incluso si su plan pudiera seguir adelante y los universos supervivientes pudieran igualar la frecuencia de resonancia de la onda de antimateria, aún existían desviaciones respecto a las expectativas originales. E incluso una ligera desviación podría provocar que los universos que alguna vez sobrevivieron fueran inevitablemente consumidos por la ola, condenados a la destrucción por este pequeño cambio. Lo que empeoró las cosas fue que entre los héroes presentes había aquellos de los universos más cercanos a la ola de antimateria que avanzaba. No. Me niego a aceptar que mi universo sea completamente consumido por esa maldita energía. Cierto. Mi familia, mis amigos, todos están en mi universo. Voy a regresar ahora para enfrentar esta crisis con ellos. Maldita sea. ¿Por qué tienen tanta suerte de poder sobrevivir con su universo, mientras yo me enfrento a esta cruda realidad? Nuestras esperanzas se han convertido en desesperación. En un instante, quienes se aferraban a la esperanza se vieron abrumados por la desesperación. No podían aceptar un destino tan trágico. Algunos héroes, aún sensatos y racionales, le gritaron al monitor, exigiendo ser enviados de vuelta a sus universos para poder afrontar la destrucción inminente junto a sus seres queridos y amigos. Otros, llenos de frustración, estaban dispuestos a usar sus últimas fuerzas para regresar a sus universos y resistir el desastre inminente, incluso si eso significaba sacrificar sus vidas. Sin embargo, también hubo quienes, enloquecidos por la repentina desesperanza, dirigieron su odio hacia los demás, preguntándose enojados por qué tenían tanta suerte de estar lejos de la ola de antimateria y, por lo tanto, tenían más tiempo para sobrevivir, incluso si el plan finalmente fracasaba. Basta. No es momento de discutir ni de desmoronarnos.
Al ver el caos desatado, el rostro de Superman se ensombreció. Su cuerpo empezó a flotar y gritó con una voz que todos pudieron oír. La voz de Superman tuvo un efecto inmediato. La escena se calmó al instante. Incluso aquellos héroes que se habían sentido abrumados por la desesperación recuperaron lentamente la compostura, aunque sus expresiones permanecieron sombrías. Después de todo, sus universos aún corrían peligro de destrucción. Monitor, no hay nada que puedas hacer para solucionar esto. ¿No eres todopoderoso? Con el caos calmado, Superman voló directamente frente al monitor y le preguntó. Lo siento, pero nunca pretendí ser omnipotente. Quizás solo Dios sea verdaderamente todopoderoso, respondió el monitor con humildad. Sin embargo, su humildad no tuvo el efecto deseado. En ese momento, todos querían que fuera omnipotente. Además, la clave de esta situación no soy yo ni ninguno de ustedes. Está en él, y la mirada del monitor recorrió al grupo antes de fijarse nuevamente en Flash, que corría con todas sus fuerzas en la cinta cósmica. Tal como había dicho el monitor, la responsabilidad de salvar todos los universos ahora recaía enteramente sobre los hombros de Flash, que corría a toda velocidad. Aunque Barry ya estaba dando todo lo que tenía, la repentina aceleración de la onda de energía de antimateria hizo que pareciera imposible para él completar su tarea antes de que la onda llegara. Y él era muy consciente de ello. No puedo permitir ningún arrepentimiento en nuestro plan. Según el plan original, aún podía salvar algunos de los universos que aún no habían sido alcanzados por la ola de antimateria. Pero Barry no podía aceptar la idea de dejar atrás ningún arrepentimiento, no por mera falta de velocidad. Además, no se trataba de un simple arrepentimiento. Para Barry y para innumerables vidas inocentes en los demás universos, este pequeño fallo podría tener consecuencias catastróficas. Lo que para él podría parecer un pequeño arrepentimiento, para ellos sería un desastre catastrófico. En ese momento, Barry comprendió plenamente la gravedad de la situación. Aunque ya estaba al límite de sus fuerzas, tomó una decisión impactante. Ir más allá, ignorando cualquier daño que pudiera causarle a su cuerpo, y correr aún más rápido. Ya había superado sus límites antes. Cada vez que lo hacía, traspasaba las barreras del tiempo y el espacio, permitiéndole viajar al pasado y al futuro. Pero ahora, él estaba en el origen del tiempo mismo, el lugar de nacimiento del universo y de todas las realidades. Aquí, el tiempo y el espacio estaban prácticamente fijados. Aunque corría más allá de sus límites, no afectaba la integridad del tiempo y el espacio. Sin embargo, esta carrera extrema pasó factura a su cuerpo, sometiéndolo a una presión inmensa e insoportable con cada paso. Barry, así que al final tomaste esa decisión. El monitor observó a Barry, cuya velocidad alcanzaba un nivel inimaginable, como si corriera en paralelo al tiempo y al espacio. Las fuerzas dimensionales del tiempo y el espacio habían formado una vasta barrera alrededor de la cinta cósmica, como si los separara de Barry en otra realidad dimensional. Al observar esto, el monitor suspiró para sus adentros, pues había previsto este desenlace hacía mucho tiempo. Sus ojos siguieron la figura cada vez más borrosa de Barry con el corazón apesadumbrado. Maldita sea. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo Barry? Si sigue corriendo así, su cuerpo no podrá soportarlo, y aunque los demás no podían ver lo que el monitor sí, notaron los cambios. A medida que la figura de Barry comenzaba a desdibujarse y la fuerza de la velocidad que emitía se multiplicaba, los miembros de la Liga de la Justicia, ya preocupados por Barry, comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Cyborg, después de un cálculo rápido, llegó a la conclusión de que si Barry continuaba corriendo así, su cuerpo eventualmente sería destruido por las inmensas fuerzas que actuaban sobre él. Monitor, ¿qué le pasa a Barry? Tras escuchar el análisis de Cyborg, las expresiones de todos se ensombrecieron. Superman no pudo contenerse más y se volvió hacia el monitor en busca de una explicación. Esta es su elección. Está dispuesto a sacrificarse para salvar todos los universos. El monitor finalmente reveló la decisión de Barry. ¿Qué? ¿Sacrificarse? La revelación conmocionó a todos.
Sus ojos se llenaron de incredulidad al ver la figura de Barry corriendo sin parar. La mayoría ya se habían preparado para la posibilidad de sacrificar sus vidas para salvar el universo. Muchos, si se encontraran en la situación de Barry, probablemente tomarían la misma decisión: sacrificarse sin vacilar por el bien común. Pero eso no hizo que la decisión fuera más fácil de aceptar. En ese momento, se llenaron de asombro y admiración. «Barry, ¿realmente vale la pena lo que estás haciendo?», Batman susurró, como si le preguntara a Barry, o quizás a su propio corazón. ¿Realmente valió la pena todo lo que habían hecho para combatir esta crisis? Si Barry pudiera oírlo, sin duda respondería sin dudarlo: «Vale la pena». Pronto, todos comprendieron que Barry había tomado la decisión irreversible de sacrificar su vida para salvar todos los universos. Conmovidos por esta constatación, todos observaron a Barry mientras corría con todas sus fuerzas y el silencio cayó sobre la escena. En ese momento, nadie habló. Era como si todos rezaran en sus corazones por Barry, despidiéndolo con miradas sinceras. Zumbido. El frenético sprint de Barry continuó. Correr en un estado más allá de sus límites liberó una enorme cantidad de fuerza de velocidad, pero también ejerció una presión insoportable sobre su cuerpo. Y aún así, en ese estado aterrador, había estado corriendo durante varios minutos. La fuerza abrumadora estaba cerca de destrozar su cuerpo por completo. Cada segundo, Barry soportaba un dolor inimaginable, como si su cuerpo fuera a ser destrozado por ese inmenso poder en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de la agonía insoportable, no se rindió. Ni siquiera su velocidad flaqueó en lo más mínimo. Fue un testimonio de la gran fuerza y resistencia de la voluntad de Barry. Para salvar todos los universos, estaba dispuesto a soportar este tormento constante e incluso a renunciar a su vida. Finalmente, después de correr a velocidad superlumínica durante varios minutos, la enorme energía de la fuerza de velocidad llenó por completo la cinta de correr cósmica. Una luz dorada, brillante y deslumbrante brotó de ella. Un relámpago dorado que pitó alrededor de Barry, hermoso y trágico a la vez. En este momento, la enorme energía de la fuerza de velocidad había madurado por completo. Por fin lo he conseguido. En ese momento, Barry, que había aguantado hasta el final, finalmente sintió una ola de alivio al ver que todo estaba logrado. Lentamente, cerró los ojos. De repente, rayos radiantes de electricidad cubrieron todo su cuerpo, iluminándolo de la cabeza a los pies. Comenzaron a formarse grietas en la superficie de su cuerpo mientras el rayo lo atravesaba. «Barry, lo lograste. Ninguno de nosotros, ni ningún universo, olvidará jamás tu sacrificio y tu contribución». Aunque parecían meras palabras viniendo del monitor, ¿qué más se podía decir en un momento como este? Después de todo, Barry se había sacrificado y salvado todos los universos. Ser recordado para siempre era natural. Pero ante la inminente muerte de Barry, las palabras fueron todo lo que el monitor pudo ofrecer para expresar su gratitud. Zumbido. Claramente, Barry había llegado al límite de lo que su cuerpo podía soportar. En ese breve momento en que se relajó, su cuerpo quedó completamente destrozado por el tremendo poder. No quedó ni rastro de él. Fue completamente aniquilado, desapareciendo de la vista de todos. Barry, el grupo desconsolado no pudo expresar con palabras su respeto y admiración por Barry. Solo pudieron permanecer en silencio, lamentando su heroico sacrificio para salvar el universo. Y mientras todos estaban de luto por Barry, una aterradora ola de energía de la fuerza de velocidad, potenciada por la cinta de correr cósmica, surgió rápidamente a través de las infinitas realidades del multiverso. Se movió a una velocidad tan rápida que parecía trascender el tiempo y el espacio. Superó todas las dimensiones. Justo cuando la ola masiva de antimateria estaba a punto de engullir un nuevo universo, la fuerza de velocidad se adelantó y se precipitó hacia la realidad de ese universo. Zumbido. A medida que el inmenso poder se extendió por la realidad de este universo,
El dispositivo de resonancia, construido por los héroes unidos en este universo sobreviviente, se activó instantáneamente. No solo se activó el dispositivo de resonancia en este universo, en cada universo sobreviviente, en un mero instante, todos los dispositivos de resonancia se activaron secuencialmente. Altas torres de metal, de decenas de metros de altura, brillaban como faros en el vacío infinito, guiando a todos hacia adelante. Bajo la atenta mirada de todos, de repente, a través de los universos infinitos, surgieron sombras de energía como ilusiones. Era como si innumerables universos hubieran sido conectados entre sí por este poder colosal, formando un deslumbrante mapa estelar cósmico, brillando intensamente en el vacío ilimitado. A medida que el poder se extendió, volviendo al comienzo de la existencia, de vuelta al origen de todo, parecía como si todos los universos estuvieran envueltos por una fuerza misteriosa y estuvieran experimentando algún tipo de transformación milagrosa. Los seres dentro de los universos no podían percibir claramente el cambio. Solo sintieron que su conciencia se detenía brevemente. Fue como si el mundo entero y el funcionamiento del cosmos se hubieran detenido por un momento. Pero cuando recuperaron el sentido, descubrieron que su mundo parecía no haber cambiado. Sin embargo, en ese fugaz instante, la frecuencia de su universo había cambiado. Todos los universos supervivientes ahora resonaban juntos en perfecta armonía. El primero en notar este cambio no fue otro que el antimonitor, quien había estado manipulando la onda de antimateria en un intento de consumir todas las realidades universales. Jajaja. Universos infinitos se convertirán en la fuente de mi poder para gobernar el cosmos. Espera, ¿qué pasa? Mientras el antimonitor ejercía toda su fuerza para acelerar la absorción de las realidades universales por la ola de antimateria, esperaba ansiosamente el momento en que su poder surgiría cuando esas realidades fueran tragadas. Sin embargo, a medida que la ola barrió un nuevo universo y se movió a través de él rápidamente, se quedó atónito y le resultó difícil creer que su poder no había aumentado en absoluto. No, ¿qué pasa con este universo? ¿No ha sido completamente devorado por mi imparable energía antimateria? Conmocionado, el antimonitor se apresuró a investigar la verdadera causa de esta anomalía. Rápidamente se dio cuenta de que el nuevo universo por el que había pasado su onda de antimateria parecía completamente inafectado. Todo dentro del universo permaneció intacto. No solo sus habitantes permanecieron intactos, sino que incluso las civilizaciones y sus estructuras resultaron ilesas. Esto no puede ser. Nada debería poder resistir mi energía antimateria. La energía antimateria fue una fuerza devastadora creada para destruir toda la materia y la realidad. Pero ahora, por primera vez, había fracasado. El antimonitor quedó totalmente incrédulo. Ha sucedido algo inesperado. La sorpresa del antimonitor no escapó a la atención de Zombie Superman. Sin embargo, en lugar de sorpresa o confusión, Zombie Superman parecía casi no sorprendido. Como si todo estuviera yendo según lo previsto. ¿Ya lo habéis localizado? El Superman Zombie no estaba preocupado por este imprevisto. En cambio, se giró y le preguntó a Batman, que estaba sentado cerca. Nos estamos acercando a él. No podrá esconderse de mi mirada omnisciente por mucho más tiempo, Batman respondió con calma, como si ya se hubieran preparado para ese momento. Excelente. Una vez que los encontremos, los universos restantes no podrán escapar de su destino de aniquilación total. La gran oscuridad finalmente gobernará este mundo. Zombie Superman sonrió con entusiasmo, y ante la mención de la gran oscuridad, su rostro se iluminó con un intenso fervor. Mientras tanto, el antimonitor finalmente confirmó que los universos restantes ahora parecían estar bajo algún tipo de protección especial. No importa cómo su onda de antimateria barrió las realidades sobrevivientes, no podría causar ningún daño. Los universos permanecieron inalterados bajo la expansión de la energía antimateria, como si nada hubiera sucedido en absoluto. ¿Qué está pasando? ¿Quién se atreve a interferir en mi gran plan de devorar todos los universos? Podría ser, que finalmente haya intervenido.
Furioso, el antimonitor pensó instantáneamente en la única entidad que siempre se había opuesto a él: el monitor. En ese momento, sospechó que ese giro inesperado de los acontecimientos debía ser obra del monitor. Señor Mobius, parece que ha tenido algún problema. Justo cuando el antimonitor hervía de rabia, Zombie Superman se acercó con una sonrisa y le preguntó con calma: HMPH, ¿estás aquí para burlarte de mí? Todavía furioso, el antimonitor no tomó con agrado la llegada de Zombie Superman. Claro que no. Al fin y al cabo, estamos del mismo lado y compartimos un objetivo. Y ahora mismo estoy aquí para ayudarte. Ayúdame. ¿Cómo exactamente planeas ayudarme? La expresión furiosa del antimonitor se suavizó un poco, aunque su tono siguió siendo duro mientras interrogaba a Zombie Superman. En su mente, Zombie Superman no sería tan amable de ofrecer ayuda sin algún motivo oculto. Creo que ya lo has presentido. El repentino suceso con el que estamos lidiando bien podría provenir de tu viejo amigo, el monitor. El rostro de Zombie Superman permaneció inalterado mientras expresaba lentamente su juicio sobre la situación actual. ¿Sabes lo del monitor? Al escuchar el nombre monitor de la boca de Zombie Superman, el antimonitor se sorprendió. Por supuesto, sé muchas cosas, incluso lo que está sucediendo exactamente ahora mismo. Zombie Superman tenía una expresión confiada, como si todo estuviera bajo su control. Entonces, ¿qué esperas? Dime cómo resolver este problema de inmediato. Aunque sentía muchísima curiosidad por saber cómo el Superman Zombie sabía todo esto, claramente no era el momento de preguntar. El antimonitor presionó con urgencia para obtener respuestas. Tranquilo, ya que acordamos cooperar, te ayudaré a realizar tu gran plan de devorar todos los universos. Pero primero, quizás necesitemos visitar un lugar especial. El Superman Zombie se acercó al antimonitor, hombro con él. Sus ojos oscuros, desprovistos de cualquier otro color, atravesaron la barrera que separaba el universo de la antimateria del universo de la materia, mirando a lo lejos. Su mirada parecía capaz de atravesar la nada infinita, llegando a un lugar específico, misterioso y lejano. ¿Un lugar? ¿Qué lugar? El antimonitor siguió la mirada de Superman Zombie, observando el vacío más allá del universo de antimateria, pero no vio nada. Su curiosidad se despertó. El principio del tiempo, el origen de toda la realidad. Zombie Superman habló lentamente, cada palabra tenía peso, mientras revelaba un lugar que sorprendió incluso al antimonitor. ¿Qué? ¿El origen de toda la realidad y el tiempo? Después de su shock inicial, el antimonitor comprendió rápidamente. Maldita sea. Con razón mi energía antimateria no pudo detectar a ese miserable ser. Debió estar escondido allí. El antimonitor conocía el lugar del que hablaba Zombie Superman. Era casi imposible para alguien entrar, ni siquiera su energía antimateria podía alcanzar el origen del tiempo y de todas las cosas. No es de extrañar que no haya podido identificar la raíz del problema actual, a pesar de todos sus esfuerzos. Pero si no puedo encontrarlo, ¿cómo podrías? Al darse cuenta de esto, el antimonitor se sorprendió de nuevo, mirando fijamente a Superman Zombie. Si ni siquiera él podía localizar el origen del tiempo, ¿cómo lo había encontrado este sujeto? Por supuesto, es porque maestro, he localizado su escondite. Justo cuando Zombie Superman estaba a punto de explicar, Batman, que estaba sentado tranquilamente detrás de ellos pensando profundamente, de repente abrió sus ojos negros y habló con voz tranquila. Bien hecho. Los encontraste justo a tiempo. Zombie Superman miró a Batman con una mirada de aprobación antes de volver su mirada al antimonitor, aparentemente esperando su confirmación. Aunque el antimonitor estaba impactado por todo lo que acababa de presenciar, solo pudo asentir en señal de acuerdo. Aunque inicialmente carecía del poder para abandonar el universo de antimateria e invadir el reino material, tras devorar incontables universos, su fuerza había crecido inconmensurablemente. Ya no estaba confinado al universo de antimateria y ahora podía viajar libremente a cualquier realidad o lugar. En ese caso, no deberíamos demorarnos. Al no ver objeción por parte del antimonitor, Superman Zombie no perdió tiempo.
Levantó la mano y saludó con fuerza. En un instante, una oleada de energía oscura fluyó de su mano, reuniéndose rápidamente en el vacío para formar un portal masivo y oscuro. El portal se abrió lentamente y a través de él se pudieron ver innumerables figuras. Mientras tanto, antes de que Zombie Superman abriera el portal al origen de todas las cosas y Barry Allen, Flash, acababa de sacrificarse para salvar toda la realidad. En un instante, las frecuencias de vibración de todos los universos se reescribieron para coincidir con las oscilaciones de la energía de la antimateria. Después, la ola de energía de antimateria que arrasó las realidades restantes pasó inofensivamente a través de los universos sobrevivientes, sin causar daños ni destrucción. Los universos permanecieron intactos, como intocados. Funcionó. Nuestro plan funcionó. Los miembros de la Liga de la Justicia que habían ideado este plan no pudieron evitar aplaudir al ver los universos, ilesos, aún existiendo dentro del multiverso. Incluso el habitualmente estoico Batman se permitió una pequeña sonrisa, sus ojos brillaban de alegría. ¿Sí? Mi universo ha sido salvado. Al oír esta alegre exclamación, los demás héroes, que estaban aturdidos, rápidamente volvieron a la realidad. Todos estallaron en vítores emocionados. Después de todo, todos los presentes habían estado luchando para evitar que su universo fuera consumido por la antimateria. Aunque habían trabajado duro en el plan, sus mentes estaban constantemente plagadas de preocupaciones sobre sus seres queridos, sus amigos y el destino de su universo. Solo ahora sus preocupaciones sobre el destino de su universo realmente desaparecieron. En ese momento, todos estaban llenos de alegría, sus rostros irradiaban alivio y emoción. Incluso el monitor, que había mantenido su compostura sin emociones durante todo el tiempo, mostró una extraña mirada de alivio en sus ojos, como si todo finalmente hubiera terminado. Pero justo cuando todos pensaban que la crisis había llegado a su fin, una oleada masiva de energía oscura se materializó lentamente en el vacío ante ellos. ¿Eh? ¿Qué demonios es eso? El monitor fue el primero en notar la aparición de la energía oscura. Sin dudarlo, extendió sus manos y una luz azul brillante brilló en sus palmas. La energía azul salió disparada, atravesando el vacío y golpeando la extraña energía oscura. Maldita sea. ¿Qué clase de poder es este? Sin embargo, la energía destructiva del monitor no tuvo ningún efecto sobre la energía oscura. La oscuridad no se disipó. En cambio, continuó acumulándose en el vacío, formando un portal oscuro colosal. Cuando el portal se abrió lentamente bajo la mirada atónita del monitor, emergieron dos figuras. Una de las figuras no le resultaba familiar, pero la otra tenía un parecido sorprendente. Esta figura no le resultaba en absoluto desconocida. No era otro que el antimonitor, el mismo ser que había iniciado la crisis energética de la antimateria. ¿Cómo es posible? ¿Cómo encontró este lugar? Al mirar la furiosa figura que lo observaba, el monitor no podía creer lo que veía. Había elegido este lugar para ejecutar su plan de contrarrestar la energía de la antimateria precisamente porque creía que el antimonitor, con su poder, no sería capaz de encontrarla. Pero ahora, ¿qué estaba pasando? Monitor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Por fin te encontré. Al ver la figura maldita del monitor, la ira del antimonitor explotó, todo su ser consumido por la furia. Dicen que cuando los enemigos se encuentran, sus ojos arden de odio. Y para seres como ellos, que habían estado en desacuerdo desde el comienzo del universo, su odio mutuo era implacable. Ambos no querían nada más que destruir al otro por completo. Maldita seas. ¿Cómo encontraste este lugar? El monitor, todavía en shock, miró fijamente al antimonitor mientras emergía lentamente del portal oscuro. HMPH, eso es algo que no necesitas saber. Todo lo que necesitas entender es que estoy aquí para borrarte de la existencia. Y entonces, envolveré el multiverso infinito con mi energía antimateria. A partir de ahora, seré el nuevo gobernante del universo. El ser supremo por encima de todo. El antimonitor no se molestó en explicar que Zombie Superman lo había ayudado a encontrar este lugar.
Con rabia ardiente, comenzó a reunir su inmenso poder, preparándose para la confrontación final con el Monitor. Este es tu fin. Con un grito furioso, el Antimonitor levantó sus manos, convocando 2 rayos masivos de energía antimateria que rugieron hacia el Monitor. El Monitor, obligado a dejar de lado sus preguntas, también levantó las manos, reuniendo su poder para desatar un brillante rayo azul que chocó con la energía del Antimonitor. Auge. Las 2 inmensas fuerzas chocaron, enviando una violenta onda de choque. El aterrador impacto sacudió incluso a los héroes cercanos, quienes perdieron el equilibrio por la abrumadora fuerza. Afortunadamente, aunque había una diferencia de potencia entre el Monitor y el Antimonitor, no era una brecha enorme. Por ahora, el Monitor aún podía mantener su posición frente a la energía antimateria del Antimonitor. Maldita sea, ese tipo es el que está detrás de la crisis de la antimateria, tratando de tragarse todos los universos. Cuando los héroes finalmente salieron de su shock, se dieron cuenta de toda la verdad. La figura que acababa de aparecer era la responsable de la crisis de la antimateria, el villano que amenazaba con consumir sus mundos. Y en ese momento todos se llenaron de rabia. Después de una breve pausa, se lanzaron hacia el Antimonitor con todas sus fuerzas. Utilizarían su propia fuerza y métodos para defender sus universos. Innumerables héroes se lanzaron hacia el Antimonitor. A la cabeza, por supuesto, estaba Superman, uno de los más fuertes entre ellos. Varias figuras de Superman volaron hacia el Antimonitor, casi codo, con los ojos encendidos de furia. Sus mentes regresaron a los incontables universos tragados por la energía de la antimateria, a las infinitas vidas destruidas ante sus ojos. Devolved los universos y vidas inocentes que destruisteis. El Superman en primera línea, abrumado por la ira, vertió toda su fuerza en su ataque al Antimonitor. Al ver las innumerables figuras cargándose hacia él, el Antimonitor, aunque capaz de derrotarlos a todos fácilmente, no pudo evitar sentirse inquieto al ver a tantos héroes concentrados en él. Justo cuando estaba a punto de desatar su energía antimateria para repelerlos, una figura apareció repentinamente frente a él, bloqueando el camino de los héroes. Yo me encargaré de ellos. Tú resuelve tu lucha inconclusa con tu enemigo. Zombie Superman, de pie entre los héroes y el Antimonitor, había llegado. Y justo cuando apareció, Batman, sus subordinados y otros poderosos villanos que habían servido al Antimonitor antes también llegaron. Dejadnos estos tipos. Final de la historia.